Buenas noches, bienvenidos a Prepa Línea C. Estamos en el módulo número 4, desarrollando la semana número 3, a donde vamos a abordar la unidad número 2, que lleva por título Una mirada al mundo a través de la literatura. La actividad integradora número 1 lleva por título Análisis de un texto literario, el cual vamos a analizar el cuento El llano en llamas de Juan Rulfo. La actividad nos invita, por medio de este link, a leer el cuento de Juan Rulfo, El llano en llamas. Después, nos indica en el punto número 2 que vamos a descargar un archivo, el cual lleva por nombre la tabla de análisis de texto, a donde vamos a completar la información que nos solicita. Bien, este es el cuadro que vamos a llenar de acuerdo a la información que nos solicita. En el video anterior les comenté que este cuadro está dividido en dos partes. La primera parte está de color verde y la segunda parte está de color azul. En la primera parte es exclusivamente de lo que se trata la obra y la segunda parte son las características de la obra a partir del autor. Vamos a trabajar con la primera parte, que es de color verde, en el cual nos lanzan la primera pregunta detonadora, que dice: ¿qué ideas filosóficas se expresan en la obra? Bien, en la plataforma ya nos dieron la información acerca de lo que es la filosofía. En la filosofía, las dudas sobre el devenir del espíritu humano no acepta verdades a ciegas. Su principio es la incertidumbre, el cuestionamiento, que le sirven al filósofo para que su pensamiento logre aproximaciones, formule conjeturas y diserte sobre temas como la vida y la muerte, la mente y el pensamiento. Esto nos va a ayudar a desarrollar este espacio. Por ejemplo, en la filosofía, ¿qué se dice de la vida? ¿Qué se dice de la muerte? ¿El sentido de la vida o es el destino? Un ejemplo que les puse en este cuadro es acerca de un grupo de campesinos que luchan por una causa, que viven en todo momento pensando qué va a ocurrir o qué ocurrirá después. Aquí nos están plasmando lo que es la incertidumbre: si vivirán o morirán, si lograrán cumplir el objetivo que persigue. Bueno, este es una idea filosófica. Aquí está el ejemplo, ustedes pueden abundar acerca de lo que ustedes crean prudente y hayan analizado y ponerlos en este recuadro. Bien, continuamos. ¿Qué ideas sociales destacan en la obra? Bueno, aquí vamos a poner qué observamos en la obra, ¿sí? En la obra hay discriminación, racismo, lucha de clases, desigualdad, miseria, abuso de poder, etc. Ustedes aquí van a ser muy explícitos en la redacción acerca de las ideas sociales que destacan en la obra, ¿sí? ¿Cómo veían los campesinos a los demás y qué originó la guerra o conflicto? Tenemos mucho material en el cual echar mano para el desarrollo de este espacio. ¿Qué ideas políticas encontramos en la obra? Bien, aquí tienen que desarrollar ustedes acerca de lo que decían las leyes en ese momento, qué se dice del gobierno, de los políticos, del ejército y de la policía. Aquí lo van a desarrollar ustedes. Bien, en el otro cuadro dice en qué momento histórico se desarrolla la obra. Aquí ustedes van a enunciar en qué espacio, ¿sí?, se va a desarrollar la obra o se desarrolló. En la época de la independencia, en la revolución, o en la época actual, o en el futuro. Ustedes aquí van a identificar en qué espacio se desarrolló la obra. Bien, en este cuadrito vamos a completar la información. ¿En qué espacio geográfico se desenvuelve la obra? ¿Sí? Si fue en México, ¿en qué estado de la República? Si fue en Estados Unidos o en otro país, debemos de anotar aquí algo argumentado de la información requerida. Bien,
Con esto damos por terminado lo que es la primera parte de lo que es nuestro cuadro. Vamos con la segunda parte de color azul, a donde vamos a identificar las características de la obra a partir del autor. Bien, ¿a qué tipo o género pertenece la obra? La obra pertenece al género de la novela, ensayo, poesía, cuento o teatro. Y aquí van a explicar su respuesta. ¿Por qué pertenece a ese género? No nada más van a poner a novela o ensayo o a poesía. No, ustedes deben aquí de ser más explícitos en su respuesta. Para eso vamos a tener un breve recordatorio de lo que es una novela, un ensayo, poesía, cuento y teatro. Recordemos un poco que la novela es una obra literaria escrita en prosa, extensa y muy detallada. En esta se narran diversas situaciones, conflictos y pensamientos que experimentan personajes ficticios. En el ensayo, una característica principal del ensayo es un texto escrito en prosa. La principal diferencia a distinguir es que la del ensayo representa el punto de vista muy personal del autor. Vamos a ver acerca de lo que es un poema. Un poema suele ajustarse a ciertas normas formales relacionadas con los versos, las estrofas y el ritmo. El cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Teatro. El teatro se originó en la Grecia antigua. El término drama proviene de la palabra griega que significa hacer. Bueno, en este breve recorrido ustedes van a identificar, ¿sí?, a cuál de estos géneros pertenece la obra de Juan Rulfo. Y van a poner aquí su respuesta y sobre todo van a explicar el por qué pertenece a este tipo de género la obra de Juan Rulfo. Bien. ¿Cuál es la corriente literaria del autor? Aquí, en este espacio, podemos buscar información de una página de internet. Podemos copiar y pegar, y siempre y cuando la coloquemos entre comillas. Y aquí les puse nota, poner la referencia, ¿sí?, en el espacio que nos piden, que es al final del cuadro. Y vamos a explicar nuestra respuesta. ¿Cuál es la corriente ideológica del autor? Liberalismo, conservadurismo, centro. Aquí nosotros vamos a poder investigar en su biografía si pertenecía a un grupo político, algún partido o bien a un movimiento social. También vamos a poner la referencia en la parte última de este cuadro y sobre todo vamos a explicar el porqué de nuestra respuesta. Contexto histórico del autor. Aquí es muy importante que ustedes se fijen muy bien en lo que nos están solicitando. Aquí nos dicen qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria. Aquí, contexto quiere decir todo lo que lo rodeaba, todo lo que ocurrió en México cuando vivió Juan Rulfo. ¿Cuál era el ambiente político-social donde se desarrolló el autor? Aquí lo deben de explicar, ¿sí?, detenidamente. Aquí en este último cuadro nos piden cómo era el contexto geográfico del autor, ¿sí?, cómo era el lugar a donde se desarrolló él, cómo era el lugar a donde vivió o a donde vivía, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo, el lugar donde vivió desde su infancia, juventud y madurez. Y por último, nos piden las fuentes de información. Como les decía hace unos instantes, ¿verdad?, que podemos buscar información en internet y poner nuestras fuentes de información. Ya que hayamos terminado nuestro cuadro con la información requerida, nos dicen que tenemos que subir nuestro archivo a la plataforma con la siguiente nomenclatura. No se les olvide, ¿sí?, porque luego
se les pasan ahí algunos detalles y bueno, entonces no está completa la actividad. La realización de esta actividad te va a ayudar a realizar una lectura analítica para identificar el contexto histórico, social y cultural en el que se produce una obra y cómo esto influye en la elaboración de la misma y la idea que el autor intenta transmitir. Ojalá todos estos tips que les di para la realización de esta actividad les sirva de apoyo y puedan enviar su actividad para poder evaluarla y hacerle la retroalimentación correspondiente. Es un placer acompañarnos en este viaje del conocimiento. Mi nombre es Mariciquia Pérez Hernández y soy su facilitadora. Buenas noches y procuremos enviar cuanto antes nuestra actividad. Muchas gracias y a la orden.